En esta primera presentación de la jornada, nos gustaría, vamos a explicar brevemente los antecedentes del documento técnico y la revisión bibliográfica que se llevó a cabo en esta fase inicial. Podemos decir que esta revisión bibliográfica tuvo dos líneas de investigación. En un primer contacto, esta revisión bibliográfica dio respuesta a preguntas como por qué surge la idea de este proyecto, por qué la radiación solar, por qué caracterizarla, por qué nos centramos en el sector pesquero y, en definitiva, nos ayudó a acercarnos y comprender de una manera mucho más detallada la verdadera magnitud del peligro que supone una sobreexposición a la radiación ultravioleta solar en el ámbito laboral. Y una segunda línea de investigación nos ayudó más a tomar ya decisiones técnicas, como seleccionar la metodología que íbamos a emplear, el tipo de dosímetros, las modalidades pesqueras, etcétera. En cuanto a la primera pregunta, el cuándo y por qué surge la idea de este proyecto, podemos decir que el primer contacto se tuvo cuando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publica el Plan de Acción 2017-2018, donde se recogen pues, las líneas actuales, las líneas claves de actuación para dar cumplimiento a los objetivos fundamentales de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que era la que se encontraba en vigor en ese momento. Esta estrategia recoge como sectores prioritarios a los que dirigir estas actuaciones el sector agrario, y dentro de este sector particularizaba o destacaba la actividad de la ganadería y la pesca por su elevada siniestralidad. Por otro lado, también pedía que se prestara especial atención a los riesgos emergentes y estudiar sus causas y los efectos que estos pueden provocar sobre la salud. Este podría decirse que es el primer punto de partida de nuestro análisis bibliográfico, y el primer documento que se analizó en profundidad fue el estudio que publicó, como ha comentado Silvia, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identificó los riesgos físicos emergentes y en el que incluía la radiación ultravioleta solar como uno de ellos. ¿Y por qué entre todos los riesgos que se identificaban en este listado nos decantamos por la radiación solar? Bien, porque en definitiva todos estamos expuestos a la radiación ultravioleta, pero además forma parte del ambiente laboral de todo aquel trabajador que desempeña parcial o totalmente su actividad al aire libre. De hecho, en este sentido, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo diagnosticó, predijo que había en torno a los 15 millones de profesionales en la Unión Europea estarían expuestos a radiación ultraviolenta durante al menos el 75% de su tiempo. Otro aspecto importante que también ha comentado Silvia es que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como agente cancerígeno para el ser humano dentro del grupo 1. Fijaros que dentro de este grupo figuran agentes químicos como el amianto o el benceno. Sin embargo, a diferencia de estos, la radiación ultravioleta solar, pues existe una falta de regulaciones explícitas que contengan, por ejemplo, los valores límites de exposición laboral sobre los que poder comparar. Simplemente se disponen de unos valores recomendables que se recogen en las directrices europeas, como la de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Como sabéis, en España, la normativa que regula la protección de los trabajadores frente a las radiaciones ópticas es el Real Decreto 486 del 2010, pero este Real Decreto contempla únicamente las fuentes artificiales. Sin embargo, si tomamos como referencia legal la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
También se debe proteger a los trabajadores frente a las fuentes naturales. Por esto, este punto fue precisamente uno de los aspectos más importantes que hizo decantarnos por el riesgo emergente de la radiación solar. Porque quizás sea el único cancerígeno presente en el ámbito laboral que a día de hoy carece precisamente de esta regulación, regulación, pudiendo dar una falsa apariencia de estar legalmente aceptado. Además, cuando, según varios artículos publicados que utilizaron la base de datos CARES, que es la exposición a cancerígenos, informó que la exposición laboral más común a cancerígenos en la Unión Europea y concretamente en España era la radiación solar, constituyendo pues uno de los riesgos más significativos en el entorno laboral. En este punto podemos decir que los hallazgos epidemiológicos sí que han puesto de manifiesto que la radiación ultravioleta pues, tiene una relación causal con riesgo de padecer ciertas enfermedades relacionadas fundamentalmente con la piel y con los ojos. Concretamente, la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus informes, lo asocia a un incremento de 9 patologías concretas, en las que podemos destacar pues, el cáncer de piel melanoma, carcinoma de células basales, escamosas, querateresis solar, cataratas cortical, etcétera. Sin embargo, esta relación causa-efecto ya no es tan concluyente cuando la exposición solar se produce en el ámbito laboral, existiendo actualmente pues, un debate en curso. Muchos estudios sí que relacionan el carcinoma de células escamosas y la queratosis actínica con una exposición prolongada propia de los trabajos que se realizan en la intemperie. Sin embargo, en el caso del carcinoma de células basales o el melanoma, el cáncer melanoma, no está tan establecida esta asociación, asociándolo más a una exposición aguda e intermitente más propia de las actividades de las recreativas, sobre todo lo asocian a la niñez. Toda esta controversia, como os comentaba, bueno, pues ha hecho que muchos de los países de la Unión Europea no recojan en sus cuadros de enfermedades profesionales el cáncer de piel como enfermedad profesional, entre ellos España. Y entre las principales razones está pues, el problema de reconstruir la dosis acumulada recibida durante muchos años de exposición. Sin embargo, bueno, hay algunos países, concretamente Alemania, que bueno, pues solucionó este problema mediante un modelo matemático que ayudaba a estimar precisamente esta exposición individual de la radiación ultravioleta solar durante toda la vida. Y bueno, pues en Alemania se incluyó esta enfermedad en el 2015, como la denominan carcinoma de células escamosas o queratosis actínica múltiple de la piel provocada por radiación ultravioleta natural. Y el primer año se registraron 6.000 casos de esta enfermedad, convirtiéndose actualmente en la tercera enfermedad que se notifica pues, con mayor frecuencia. Además, por la propia definición de la radiación ultravioleta solar como riesgo emergente, pues este va en aumento. Y esto puede verse en las estadísticas publicadas en los últimos años. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer de piel está en aumento. Y cada año se diagnostican en torno a los 132.000 casos de cáncer de piel melanoma y 3 millones de cáncer de piel no melanoma, por lo que se ha convertido pues, en un importante problema de salud pública en el que la exposición a radiaciones ultravioletas se considera un factor determinante. Según la Asociación contra el Cáncer en España, por ejemplo, pues dice que el ratio de estas enfermedades aumentan en un 10% anual, llegando a más de 20.000 nuevos casos cada año. Pero además la radiación ultravioleta, otro factor que también se puso sobre la mesa, es que puede presentar una evolución inesperada.
Como ha comentado Silvia, ante los efectos cada vez más pronunciados o más acusados que vivimos a día de hoy por el cambio climático, de esperar que además de un aumento de las temperaturas, se produzca una mayor incidencia de la radiación ultravioleta, agravándose posiblemente los efectos negativos que a día de hoy conocemos. Por otra parte, si las temperaturas son cada vez más altas, provoca que los trabajadores, por ejemplo, pues lleven ropa cada vez más ligera, lo que hace que cada vez estén más desprotegidos frente a esta radiación solar. Y también se ha detectado en la revisión bibliográfica que los pescadores pues se quejan de que cada vez tienen que prolongar más sus jornadas laborales debido a los cambios que se sufre en la vida marina precisamente por este cambio climático. Por otra parte, también hay evidencias, bueno, que el cambio climático está provocando ralentiza la recuperación de la capa de ozono. Como sabéis, la capa de ozono actúa como un casco protector de la radiación ultravioleta, absorbe todas las longitudes de onda inferiores a 290 nanómetros, absorbería toda la radiación ultravioleta A, el 95% de la B, y deja pasar toda la radiación ultravioleta A. De hecho, en cuanto a las previsiones, ya se estimaba que la recuperación de la capa de ozono total se estaría para el 2050. Sin embargo, en el último informe emitido por la Agencia Estatal de Meteorología en el 2022, celebrando el 35 aniversario del Protocolo de Montreal, la fecha ya donde se considera que estará totalmente recuperada, la han atrasado hasta el 2060. Por tanto, mientras la recuperación no sea total, la radiación ultravioleta que llega a la Tierra pues será mayor y, como os decía pues, anteriormente, pues los efectos negativos podrían agravarse en un futuro. Todos estos aspectos son los que, bueno, pues nos llevaron a decantarnos por la radiación ultravioleta solar como como el riesgo emergente sobre el que dirigir todas nuestras actuaciones. Y preparando la ponencia me recordaba un estudio, un artículo que se publicó que publicó el Instituto Nacional en el 2010, donde, bueno, a mí personalmente el título de este artículo, digamos que me resume toda la problemática que os he querido contar respecto a la radiación ultravioleta. Este es el sol en el trabajo, un peligro olvidado. Bien. En cuanto a por qué caracteriza la radiación ultravioleta, muchos artículos publicados con frecuencia pues se argumenta que no existen datos suficientes sobre la dosis a la que están expuestos los trabajadores en el ambiente de trabajo, y, y esto ha dificultado, perdón, a ver, un segundo, que me he pasado de... Y esto lo que ha hecho es dificultar el establecimiento de las normativas para los trabajadores al aire libre. Sin embargo, se nota un esfuerzo a nivel europeo, donde las publicaciones, donde se caracteriza la exposición, se va en aumento. Concretamente, bueno, los sectores más estudiados sería el sector de la construcción, agricultura, jardinería. Y yo a nivel internacional destacaría el proyecto Génesis, donde ya se han estudiado casi 100 ocupaciones. Y a nivel nacional destacamos dos estudios realizados en la Comunidad Valenciana, uno de ellos a los jardineros y socorristas y otro al sector de la construcción. También destacaría el estudio del Instituto Nacional de Silicosis, donde, bueno, con el uso de dosimetría, pues de los dosímetros individuales caracterizaron la exposición de los trabajadores que eh, sobre la extracción al aire libre. Y otro estudio que en su momento no contábamos con él, pero que a día de hoy conocemos, es el publicado por Magdalena de Troya, que, como sabéis, hoy tenemos la suerte, ¿no?, de contar con ella en esta jornada,
y que dirigió, bueno, que caracterizó la radiación ultravioleta en el sector de la construcción, en la jardinería y también en actividades de limpieza y mantenimiento de playas. Eh, Además, bueno, esta sería la principal razón, pero en el análisis bibliográficos y en los datos que se obtuvieron de la encuesta de población activa, bueno, pues llegamos a la conclusión que la pesca es una actividad que se empieza desde una edad muy temprana, siguiendo las tradiciones familiares o por contacto de otros pescadores, lo que hace que la duración de este empleo sea mucho mayor que en otras ocupaciones, pero aparte las horas de exposición también era mucho mayor. Sobre todo este aspecto se daba en las artes menores, donde bueno, había menos posibilidad de protegerse y además, bueno, tenían menos posibilidad también de poder organizar las actividades. Otro aspecto también importante es que en el sector pesquero, que consideramos que es que bueno, pues que esta exposición es especialmente relevante por el efecto albedo, perdón. Y también de esta revisión se denotó una falta de, bueno, pues que en este sector había una escasa concienciación para adoptar medidas preventivas frente a la exposición solar. Bien, también del análisis realizado, bueno, pues se apreció una gran diversidad de metodologías para la caracterización de esta radiación. Podemos bueno, vimos que había métodos cualitativos basados en cuestionarios específicos, sin embargo, bueno, pues contaba con ciertas limitaciones, como puede ser la dependencia de los datos autoinformados o la deseabilidad social que existe frente a responder preguntas que incluso de forma anónima. También contábamos con los métodos cuantitativos, pudimos diferenciar aquellos que se basaban en modelos matemáticos y otros donde caracterizaban la exposición bueno, con dosímetros personales o ambientales. Nosotros en nuestro estudio consideramos que, bueno, pues queríamos introducir las técnicas, los métodos cuantitativos, utilizando pues los dosímetros personales, también se utilizaron dosímetros fijos y ambientales, pero también quisimos, bueno, pues aprovechar las ventajas que ofrece los métodos cualitativos, realizando pues un cuestionario para conocer las actitudes, conocimientos, prácticas laborales que puedan influir en el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta solar. Eh, Tras mucha revisión y ver tipos de dosímetros, nos decantamos por los dosímetros biológicos. Bueno, los que aparecían con mayor frecuencia eran los electrónicos, también los biológicos. Nosotros nos decantamos por los biológicos porque, bueno, pues su perfil de respuesta era muy similar a la de la piel humana. Era de un tamaño bastante adecuado para no, pues se podía colocar en la muñeca, solapas, casco, etcétera, de manera, bueno, pues que no dificultara la realización de las actividades que tenía que realizar el trabajador y, sobre todo, porque era resistente a la humedad. Otro aspecto importante es que, bueno, en la revisión bibliográfica, todos los estudios a nivel nacional que conocíamos en ese momento habían utilizado este tipo de dosímetros, teniendo unos resultados bastante buenos. Además de la utilización de estos dosímetros personales, quisimos completar el estudio también con 2 mediciones ambientales que se realizaron con la colaboración de la Universidad de Málaga. Y por último, una vez que ya teníamos claro qué dosímetros íbamos a utilizar, la metodología, etcétera, tuvo que hacer un análisis bastante exhaustivo sobre bueno, la flota pesquera española para poder tomar la decisión sobre qué modalidad pesquera dirigir estas mediciones. Finalmente, como ya os contará Isabel, se optó por la modalidad de arrastre y la modalidad
de artes menores porque presentaban una mayor exposición. En esta fase de antecedentes también se tuvo que contratar a una empresa externa que no, bueno, pues para la compra, distribución y recogida de los dosímetros. Vino la fase de puesta de contacto con muchísimas entidades y organismos, entre ellas, bueno, pues la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores, para tener precisamente pues, acceso a las embarcaciones y poder acordar las zonas de muestreo. Y también con la Universidad de Málaga para realizar, como se han comentado, las mediciones ambientales. Y en definitiva, bueno, pues esto sería la fase de antecedentes de este estudio. Yo daría por finalizada mi presentación y ahora mi compañera Isabel Lara, que es jefa de la Unidad Técnica de Higiene, os explicará el documento que hoy nos ocupa. Adelante, Isabel.